Bienvenidos una vez más a La Esfera Crítica. El día de hoy seguimos hablando de películas nominadas en estos Oscar 2022 y hoy toca una película que no solamente está en esta categoría como mejor película, sino además está en mejor película internacional, también conocida como habla no inglesa, y como mejor dirección y mejor guión adaptado. Estoy hablando de Drive My Car. Esta película es una película que tiene una adaptación de un cuento de Haruki Murakami del libro Hombres y Mujeres, pero también tiene ciertos extractos de las historias de Sherazade y de Kino. Este libro de Haruki Murakami de Hombres y Mujeres pues recoge varios cuentos y pues vemos efectivamente en este Drive My Car, que también es el cuento principal, ¿no? de que tiene el mismo título, que se llama Drive My Car, pues vemos lo que le sucede a una persona, en este caso un actor de teatro que también es director de teatro de Japón, al perder a su esposa, que aparte es guionista. Bueno, ya para empezar, la premisa de esta película nos llamó mucho la atención, no solamente porque pues es de un autor reconocido pues de cuentos o de novelas, de narrativa, que bueno, a Daniel le gusta mucho, sino también porque toca un tema que pues nos gusta mucho, que es el teatro, y es como la visión del mundo a partir de la dirección, pero no nada más eso, sino de la actuación, del nacimiento de cómo se dicen las palabras y demás, y cómo este proceso que tiene este esposo viudo ahora, cómo enfrenta lo que le acaba de suceder a su esposa y todo el torbellino que ya había estado viviendo, porque también pues está inmiscuido en esta relación en donde ella utilizaba momentos muy íntimos con él para empezar a generar sus historias. Era como una relación muy codependiente porque eran muy creativos juntos, pero al mismo tiempo había una disfuncionalidad. Se descubre que ella pues le fue infiel con alguien mucho más joven que él. Entonces bueno, desde ahí ya empezamos a generar ciertas emociones con el personaje, y creo que esta película logra pues su objetivo, que es sentirnos dentro de esta historia, y aparte pues ambientada en un contexto que no es para nada el nuestro, o sea, ya desde que parte en Oriente, todas estas costumbres y demás llaman mucho la atención. Es muy llamativa esta película. Sí, a mí lo que me gustó de entrada de la película, dirigida por Ryusuke Hamaguchi, es la estética que maneja, ¿no? Que creo que es una estética muy, muy limpia, muy pulcra, y algo también característico de los japoneses, minimalista hasta cierto punto, porque a pesar de que nos muestra también que no es una época muy actual, o sea, tampoco es como que en los 90, ni nada, es más de los 2000 para acá. 2000 y cachitos, sí. Pues la estética, los colores, a mí me llamaban mucho la atención el uso de la paleta de colores que iban más a tonos fríos, y que pues también te mostraban como esta, digamos, atmósfera dentro de la película que nos iba a llevar a algo que entre podría ser sombrío y no, porque también es como sombrío en el sentido de lo que le sucede al personaje principal. Como desolador, pero esa soledad necesaria. Exacto, más tirándole a lo desolador, con este personaje del director que se llama Kafuku, y que, bueno, la esposa Oto. Aquí estos son los personajes. Esperemos haberlos dicho bien porque no sabemos de japonés. No, está muy difícil. Pero bueno, Kafuku y Oto pues son los personajes principales, y aparte al principio es todo un prólogo largo, ¿no? O sea, de entrada vemos un prólogo largo donde también creemos que puede apuntar hacia cierto tipo de línea argumentativa, y de pronto a mí lo que me gustó pues es cómo te van sacando poco a poco la situación de los personajes. Es decir, al principio no entiendes como muy bien qué está pasando, ni por qué cuando él ve a su mujer no dice nada y mejor se va, y tampoco le reclama, y más adelante vemos cuando descubre la infidelidad. Cuando descubre la infidelidad, y luego también vemos que ellos tuvieron una hija que falleció,
y luego después ella que fallece. falleció cuando era muy niña y que en ese entonces, bueno, en el presente de la película estaría cumpliendo 23 años. Sí, sí, y entonces poco a poco vemos toda esta situación de los personajes que a mí eso fue lo que me gustó mucho, digo, aparte de que empaticé luego con la cuestión del teatro y cómo se manejan allá también los modelos teatrales de producción. Pues también eso fue algo muy llamativo, sí. A mí me llamaba mucho la atención y pues obviamente pues uno conecta más rápido con eso, digo, uno que es de las áreas de las artes escénicas, conectas más rápido con eso, pero a la vez la historia pues tiene muchos puntos como muy sutiles que va tocando y que también pues te van llegando y vas comprendiendo por qué los personajes se comportan así, ¿no? Esta película para mí es como muy humana, o sea, desentraña mucho lo que son las emociones humanas, también desde la culpa, porque, bueno, hay dos personajes que en algún momento se encuentran, que pues es este director, actor, y bueno, ya haciendo como ahondando un poquito en la trama de la película, en algún momento, después de 2 años de que fallece su esposa, le proponen un trabajo en Hiroshima para dirigir una compañía allá, en donde va a llevar un trabajo, va a dirigir la obra de Tío Vania, una obra del autor Anton Chekhov. Y bueno, mientras va trabajando aquí, una de las cosas que le ponen como condición es que para llegar a el lugar donde van a estar ensayando, desde su hospedaje hasta ahí, tiene que ser llevado por una chofer, o sea, sé que no puede conducir su auto. Y para esto, pues él había planeado hacer su residencia en un lugar un poquito lejos de este lugar donde iba a ensayar, para precisamente ir repasando el texto, porque a él le gustaba poner los discos de las grabaciones del texto para ir repasando los diálogos y demás mientras él manejaba. Entonces, bueno, hay este choque en donde dice él, yo quiero estar solo manejando para tener estas reflexiones, pero pues le condicionan una chofer que resulta ser una chica de 23 años que es muy buena manejando, que comprende también pues esta cuestión de los cuidados de los carros, ¿no? Porque cuando uno está enamorado de su carro y que aparte es un carro viejo, necesita cierto como dominio y tacto, y ella lo maneja totalmente bien y conectan muy bien estos dos personajes, ¿no? Entonces, en este momento se encuentran y ella tiene 23 años, algo que pareciera como el símil de la hija que perdió. Entonces, bueno, este momento en el que se encuentran y que él está explorando su vida a partir del teatro, comienza la reintrospección hacia este tema de la culpa, ¿no? Porque la chica también perdió a su madre, siente que tuvo la culpa en el acontecimiento de que haya fallecido, y del mismo modo el personaje del actor siente que pues su mujer descendió y él pudo haber hecho algo antes. Entonces pues está la culpa, ¿no?, de estos dos. Sí, bueno, hay que decir que justamente el personaje pues es muy celoso de su carro. Él tuvo un accidente antes de que pasara todo esto. Él tuvo un accidente y luego le dijeron que podría haber perdido la vista de uno de sus ojos, pero pues a final de cuentas no la perdió porque se tomó unas gotitas, pero él no dejaba que ni su esposa manejara, ¿no? Porque lo que dices, no le gustaba como la manera en que manejaba. Aparte, pues él tenía como su modo, ¿no? de ir manejando. Y le sabes las mañas al carro, sí. Entonces. Y entonces, pues eso también es algo muy característico del personaje. Algo que yo veo de esta película, que son 2 momentos importantes, tiene que ver con esto. En la película nosotros vemos al personaje que el actor primero está actuando Esperando a Godot. Esperando a Godot es una obra del teatro del absurdo, y lo primero que pasa antes de que fallezca la mujer es muy absurdo en el sentido de por qué dejas que tu mujer tenga estas relaciones con otros para inspirarse, y en fin, o sea, para alguien no puede ser como muy comprendido este aspecto creativo. Y siento yo que tiene también algo que ver con esta historia, porque después, cuando va a dirigir Tío Vania,
entramos ya a una cuestión en que el personaje, como los personajes de Chekhov, pues tienen más introspectiva y las palabras son muy potentes. Entonces, también para él las palabras de Chekhov son muy potentes y creo yo que estas dos referencias teatrales tienen mucho que ver con estas dos etapas que vemos de la vida del personaje. Porque los personajes de Chekhov pues son realistas y observan mucho el mundo. Y en este caso observa mucho también el mundo y el mundo interior. Y es lo mismo que pasa con las obras de Chekhov. Vemos estos personajes que interiorizan a través de las palabras. Y es lo mismo que pasa dentro de esta película. Entonces, sí, a mí me parece que es muy, muy, muy coherente que pasen, que es justamente estas dos obras estén pasando dentro de la etapa de la vida de este personaje. Que luego, después, él tiene que enfrentarse con que uno de los actores que hizo el casting es uno con el que la vio, bueno, que al menos nosotros vimos que la engañó. Que él la engañó, porque bueno, otra cosa es que como ella, a partir de que tenían sus intimidades, ella iba creando, o sea, ella iba generando la historia, o iba amarrando cada vez más antes de escribir. Lo que nosotros vemos es que sí la engañó con él, pero no nada más con él, sino ya después más adelante vemos que él cuenta que esa era la manera en que ella tenía, no nada más era con él, o sea, eran con muchos, o sea, con otro, y era como su forma de crear, y que él la dejaba porque aparte él veía en ella que él amaba, o sea, que a pesar de todo esto, pues ella la amaba y él lo amaba, o sea, se amaban, pues. Fíjate, yo lo que logré comprender, que a lo mejor estoy en un error, fue que él aceptaba que ella tuviera muchos más amoríos con alguien más, con otras personas, porque pues habían tenido una crisis muy fuerte en su matrimonio a partir de la pérdida de su hija. Entonces, como para que deslindarse de lo monótono y demás, pues esa era como su forma de distraerse, ¿no? A pesar de que él decía, es que conmigo tiene intimidad también, pero conmigo crea, conmigo se despoja y empieza a crear, y lo que hace es que a mí me permite decirle al día siguiente qué fue lo que me dijo, porque ella a veces no lo recuerda y demás. Entonces era como una conexión que ellos dos se tenían, pero luego resulta ser que este chico con el que lo engañó, que también pues es actor en esta compañía o que quedó en la audición, él le relata que él se sabía la historia que estaba contando su esposa, Otto, y que él pensó que ya tenía un final y en realidad pasó otra cosa, ¿no? Y esa cosa que estaba ocurriendo en esta nueva historia de Otto, se la sabía este chico. Entonces para mí fue como desvelarse de esa figura de conmigo comparte solamente esto y con los demás no. Ahí hubo un quiebre muy, muy, muy fuerte para mí. O sea, entonces yo creí que solamente a él le decía la forma creativa, todo eso, y con los demás solamente era, pues, despoje carnal, ¿no? Sí, pues en ese sentido fue como la anagnórisis del personaje, darse cuenta o sea, era algo, todavía había algo más con otros, no nada más con él. Que eso era como lo que él sentía, la unión más fuerte, ¿no? Entre ellos. La intelectual, que al final, pues, esa es la que te marca, ¿no? Y pues se ve, ¿no? Y aparte, pues, lo vemos como poco a poco se va como él interiormente sintiendo como cada vez más mal. Aunque no lo demuestra mucho porque luego, en las actuaciones asiáticas no son muy expresivos. Pero son muy mesurados. Con la ambientación, con lo que hace, con cómo se va acercando luego con la chofer, o su comportamiento también en los ensayos, sobre todo porque pues se topa con este chico que decide ponerlo como el personaje principal, que es Teovania, que pues es un personaje que es grande, o sea, de edad. Entonces un chico haciendo a alguien de grande como que lo quiso retar, dijo, a ver, si eres tan bueno, sí, te voy a dejar aquí siempre y cuando hagas un buen papel. Pero pues resulta ser que pues este chico se siente totalmente intimidado también por él y etcétera. O sea, y su objetivo era llegar a conectar con el personaje, bueno, con Kafuku, solamente por la conexión que cree que todavía existe de Otto y él. Entonces fue como darse cuenta de que no estaba preparado para ese papel, pero eso también ayudó a la narrativa porque
Lo importante también es que Kafuku tenía como un conflicto con este personaje, con Tío Vanya, porque ya lo había interpretado, pero en algún momento se quedó paralizado en el escenario, entonces fue como una barrera que ya tenía con ese personaje. Y al final, pues resulta ser que por una serie de acontecimientos que ocurren con el personaje con Koji, pues resulta que él ya no pudo hacer el personaje y entró al quite, ¿no? Entonces, bueno, es esta forma en la que también interactuaba a veces con Koji, era como un tanto agresiva, entonces como que empezaba a tener como estos atisbos de algo que no estaba ocurriéndole bien, o sea, faltaba ese momento de duelo, de introspección, y se da muy bien con el personaje de la chofer. Entonces, bueno, así se cierra como el círculo de Drive My Car, o sea, el nombre tiene mucho que ver con este momento de estar manejando, que no sé, para los que nos están viendo y que conducen, a lo mejor tienen una idea, pero a mí me pasa que a veces manejar me sirve para pensar, para despojarme un poco y que te genera una cierta libertad, ¿no? Entonces esta romantización del carro y de cómo te sientes libre al manejarlo. Y hay una escena que creo que coincidimos los dos, que dijimos, qué bonita fotografía, que están por un momento muy crucial, están fumando, porque bueno, hasta eso, Kafuku era muy cuidadoso con su carro y no permitía que se fumara en el interior, pero por esa ocasión solamente fumaron en el carro, pero a través de un quemacocos, y se ven solamente las manos con el cigarro y qué bonita imagen. Uh-huh. Y creo que también tiene ciertas estética y cuidado de la imagen muy, muy pulcro, y creo que se agradece mucho en esta película. Y bueno, otras de las características importantes de esta película, y que también lo vemos mucho ya en varias, ya lo dijimos también en la pasada ya crítica que hicimos, por aquí vamos a dejarlo, la de Coda, que incluyen actores y actrices no oyentes y que pues utilizan lenguaje de señas, en este caso, en esta película también, y que está muy bien justificado porque dentro de lo que van a hacer de Tío Vanya es una obra multilingüista en el que no nada más se habla en japonés, también hablan en inglés, hablan en coreano, y pues también bueno, hay parte del reparto que habla estos idiomas. Además, hay una de las actrices también que utiliza el lenguaje de señas, y que también dentro de la puesta en escena pues vemos que hay traducciones de cuando dicen todo esto, y eso también es muy interesante. Uno, desde la puesta en escena en sí, como trabajar esto, y dos, pues ya verlo en una película, cómo se está incluyendo todo esto, porque como lo mencionamos en la de Coda, o el año pasado en la de The Sound of Metal, que ya se va recurriendo más a estos personajes. También en las otras películas como la de Eternals en Marvel, uh-huh, también pues hay un personaje así. En fin, eso es muy interesante, porque a mí se me hace muy interesante pues este tipo de comunicación, porque a final de cuentas es otra manera de expresar lo que uno siente. Aparte, creo que está muy acertado desde el hecho en el que, como comentabas, Chekhov es un autor que se centra mucho en las palabras. Entonces, independientemente si sean verbales o no verbales, en el sentido de que se escuchen, las palabras también interpretadas en la lenguaje de señas es muy bello, ¿no? Se llega desde otra manera. Entonces, la última escena, de hecho, con la que cierra esta obra de Tío Vanya, es precisamente con este personaje, y logra captar muy bien el momento, ¿no? Uh-huh. Para este cierre. Entonces, quedó muy, muy bien. Aparte que este personaje es muy bello. Hay una escena en donde están trabajando ella y otra actriz, en donde logran conectar con esta técnica que Kafuku está trabajando, que es como el trabajo del sonido que generan las palabras, cómo tienen una cadencia y demás. Entonces eso también me gustó bastante. Uh-huh. Cómo como actor encuentras una similitud de tu trabajo a partir de tu voz, o sea, cómo abordar la escena a partir de la voz, y que eso se pueda desarrollar como, no quiero decir un método, sino como un sistema, ¿no?, de actuación. En este caso. Sí, efectivamente, este sistema sobre las palabras, y luego
pues también el subtexto y entender también los silencios que luego puede generar, que también un silencio es potente y a partir es un silencio que comunica, ¿no? Uh-huh. Y se logra muy bien dentro de esta película y tampoco se ve como algo forzado, ¿no? Se ve algo que es coherente dentro de todo este universo ficcional que nos están creando. Y bueno, a mí lo que también me gusta de la película, pues es como vamos desentrañando cosas. O sea, uh-huh. Dura 3 horas la película. 3 horas. O sea, sí. Dura 3 horas. Y yo creo que hay gente a la que se le puede hacer lenta. A mí no se me hizo lenta. Sí es un poco lenta, pero... Bueno, es que depende de perspectiva, a mí no se me hizo porque me mantuvo. El ritmo está bien, o sea, pasa algo parecido como con El poder del perro, que a muchas personas se les hizo un tanto lenta, pero porque es la prolongación del tiempo en la que se va manejando la misma película, uh-huh. ¿no? Creo que esta película tiene esa narrativa, pero va muy acorde con todo lo que se está viviendo, entonces no está mal. Es que a mí no se me hizo lenta porque cada vez me iba como sorprendiendo más. Es decir, iba descubriendo cosas. Uh-huh. O sea, íbamos descubriendo de que la infidelidad, y luego de que iba a quedar ciego, y luego de que habían tenido una hija, y luego de que pues ya ella ya no está. Y luego vemos a él, y pues ¿qué va a hacer? No, pues esto. Y luego que se encuentra con el chico. Oye, ¿y esto crees que se deba porque es un cuento? O sea, sé que ocurren estas cosas como muy precisas, algo que ocurre mucho en la narrativa. ¿Cómo? Por ejemplo, en las películas, o sea, sí van ocurriendo ciertos sucesos, pero no se me afigura que sean como que tantos y tan seguidos como en los cuentos o en las novelas, donde el personaje va teniendo ciertos como conflictos o que se va incrementando y que va generando más y más. No sé si me explico. Uh-huh. Pues sí, tiene un poco que ver con eso, yo creo, y pues que pues la amplitud de la misma película pues te deja como ir desarrollando todo eso uh-huh. dentro de la película. O sea, dentro del tiempo de la película, vaya. Bueno, un dato curioso de esta película es que originalmente iba a estar ambientada en Busan, Corea del Sur, uh-huh. pero con todo esto que ocurrió de la pandemia, tuvieron que irse a Hiroshima, que para mí fue como un momento o un lugar crucial, porque bueno, si conocemos el pasado de esta ciudad con toda la catástrofe que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, creo que este lugar en la película puede desarrollarse como el lugar del renacimiento, de la nueva oportunidad, uh-huh. porque ocurre también con el personaje tanto de Kafuku como de Misaki Watari, que es la conductora. Uh-huh. Los dos llegan a ese lugar y empiezan como a tener una nueva vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso me gustó muchísimo. O sea, bueno, fue lo que yo alcancé como a conectar. Y también otro dato curioso es que el nombre de este cuento, Drive My Car, deviene de una canción de los Beatles que se buscó que estuviera en la película, pero pues tuvieron mucho problema por la cuestión de los derechos. Ajá. Y ya decidieron no ponerlo. Bueno, es que Haruki Murakami es muy fan de los Beatles. Y bueno, otra cosa que noté era el jazz, que es otra cosa de que el mismo autor, Murakami, le gusta mucho el jazz. De hecho, él tiene una colección muy grande de vinilos que él donó a la Universidad de Japón. O sea, no sé si es la de Tokio o la de su ciudad natal, no me acuerdo en dónde, pero él la donó porque es una colección muy grande. Le gusta mucho el jazz, le gusta mucho los Beatles. De hecho, tiene una novela que se llama Tokyo Blues, que también, bueno, tiene otro nombre, que ese nombre es el de una canción de los Beatles. Ah. Entonces, por eso, yo creo que, pues, lo mismo con Drive My Car. Uh-huh. Entonces, la mayoría de las cosas cuando uno lee a Murakami es eso, que puede como ver el jazz y su relación con los Beatles, que le gusta mucho. Uh-huh. Siempre está ahí. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con la cadencia de su obra. Y yo un poco lo vimos también en esta película. Y bueno, entonces, con esto, ¿qué te pareció la película? A mí la película sí me gustó, dentro de todas las que hemos visto, de las que más me ha gustado, por
muchas cosas más personales, por lo que te llega de la relación con el teatro, de cómo vas pasando cosas, y que no pierde nunca el ritmo, o sea, que en realidad siempre te lleva a un muy, muy buen ritmo. Muchos dicen que esta película es la mejor del 2021. No lo sé, digo, no he visto todas las películas, pero hay muchos de los que dicen que es wow. No sé si vaya a ganar como las dos categorías, pero yo creo que una sí. O sea, cuando menos la de extranjera, sí puede ganar. Porque en la otra película, la de mejor película, está como más peleado. Yo creo que ahí no, porque tampoco es como la Parasite, porque Parasite a mí se me hizo, por ejemplo, que tuvo la misma categoría, ¿no? O sea, estuvo nominada las dos, pero en Parasite era muy... Es muy dinámica Parasite. Sí, era muy dinámica y se veía desde antes que venía como arrasando, ¿no? Como que va arrasando. Y aparte de que es más dinámica... O no, más bien porque lo mismo que tú dices que es más dinámica, pues es más atractiva para la gente. O sea, causó mucho revuelo. Sí, impactó mucho. Porque también hay mucha gente que he escuchado lo de Drive My Car que no les gusta porque es larga y lenta. Y es porque, pues, tiene otra poética este tipo de películas. Sí. O sea, estuvo nominada en los premios de Cannes y le fue muy bien. Creo que ganó como mejor guión. Y pues por eso, ¿no? Es una película muy pulcra, se puede considerar como un tanto intelectual, pero para mí es una película muy humana y que puedo recomendar ampliamente. Y pues con esto cerramos la crítica del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Acuérdense que la opinión de ustedes también es muy importante, entonces coméntenos, ¿vieron esta película? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció lenta? ¿Les gustó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Algo que les haya avispado? Pueden comentarnos, dejarnos su like aquí y suscribirse si no lo han hecho. Y no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Esfera Dorada. Les dejaremos los links. Y por nuestra parte es todo. Yo soy Jennifer Peña. Y yo soy Daniel Gutiérrez. Y nos vemos en otra Esfera Crítica. Adiós.